Bienvenidas todas las personas, estudiantes, profesores, profesoras, miembros de la comunidad jurídica nacional e internacional. El día de hoy tenemos el gusto, el gran agrado de recibir a un amigo de Costa Rica, un amigo de la Universidad de Costa Rica, el profesor Eduardo Demetrio Crespo, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Castilla-La Mancha, reconocido penalista español, europeo, investigador en numerosos intercambios académicos en Alemania, el Reino Unido, quien ha estado becado en la Universidad de Colonia, ha investigado con la Fundación Humboldt, perdón, en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich. Es decir, estamos hablando de un conocido autor y destacado penalista, quien se caracteriza por asumir algunos de los temas más novedosos que están emergiendo dentro de las ciencias jurídicas, siempre de una manera puntillosa, rigurosa, con la rigurosidad que exige la buena academia. Profesor Eduardo Demetrio, bienvenido a esta conversación, a este diálogo. Es un honor tenerlo con nosotros en la Universidad de Costa Rica y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Buenos días, Costa Rica. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Chan Mora por esta afectuosísima presentación y también, como no, por la invitación para participar en el día de hoy en este conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, eh, a la que me siento unido por lazos académicos y también, como no, al país por amistades de carácter eh, personal y casi familiar. Es decir, es un país al que amo, me encanta ir y, por lo tanto, en espíritu estoy allí presencialmente y encantado de estar la tarde de hoy grabando eh, esta conferencia. Muchas gracias, profesor Eduardo Demetrio Crespo. Eh, Como es bien sabido, en el año 2004, pues hubo una especie de terremoto en las ciencias jurídicas, sobre todo en las ciencias penales, porque algunos destacados neurocientíficos alemanes pues emitieron el que se denominó como Manifiesto de la Neurociencia, ¿no? En él pues planteaban ni más ni menos que la libertad de decidir conscientemente sobre nuestros comportamientos era solo una ilusión, ¿no? Destacados neurocientíficos mundialmente reconocidos como Gerhard Roth, Wolfgang Prinz, Wolf Singer, respaldaban el manifiesto. Tal vez para contextualizar, incluso uno de estos autores llegaba a afirmar que es correcta la proposición de que no es el yo consciente, sino el cerebro el que decide. Tomar una decisión es un proceso cuya manifestación es demostrable objetivamente. Oprimir el botón izquierdo o el derecho es una decisión y con la adecuada decisión se puede investigar experimentalmente qué sucede en el cerebro. En el caso de que sea cierto que no es el yo consciente el que toma la decisión sobre una acción, entonces, ¿quién decide realmente? Y esta pregunta, profesor, tiene implicaciones no solo para el derecho penal, en que basamos justamente la posibilidad de responsabilidad de una persona en su capacidad de tomar decisiones con base en normas jurídicas, sino que trastoca toda la visión de nuestra cultura occidental. Si es cierto que no podemos tomar decisiones, me atrevo a planteárselo, entonces no es posible tomar decisiones jurisdiccionales, no es posible tomar decisiones en los actos de gobierno, no es posible tomar decisiones en los actos más comunes de nuestra vida cotidiana. Profesor, bienvenido de nuevo. Quisiéramos escuchar, si usted lo tiene bien, una breve recapitulación del problema y pues su posición al respecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias de nuevo al doctor Chan Mora por, digamos, lanzar al aire esta primera pregunta que nos sitúa muy bien en el origen de la polémica que se desató
hace ya algún tiempo, como él bien ha indicado, acerca del llamado neurodeterminismo, ¿no? En realidad, la cuestión eh, está correctamente, digamos, formulada desde el origen por el doctor Chan Mora, en el sentido de que ya está poniendo sobre la mesa las, la dimensión, digamos, multifacética de, de algo tan complejo como la toma de decisiones y el concepto de conciencia, que aunque tiene repercusiones para todo el ordenamiento jurídico y para la concepción que el ser humano tiene de sí mismo, hunde sus raíces en un problema de carácter filosófico. Entonces, de carácter filosófico para el que hasta el momento no se ha encontrado solución. La disyuntiva entre determinismo, indeterminismo y compatibilismo, desde la perspectiva filosófica y de la filosofía de la mente, va a seguir replanteándose eh, constantemente y sobre todo porque afecta al modo que el ser humano tiene de entenderse a sí mismo. Lo que pasa que, en efecto, aquel manifiesto conllevaba una imagen determinista del ser humano que, de poderse haber verificado eh, de forma empírica, hubiera conllevado unas consecuencias, sobre todo para la parte del ordenamiento jurídico, que tiene unas consecuencias, digamos que tiene unas repercusiones más graves y más drásticas para los derechos fundamentales y las garantías individuales, como es el derecho penal, de una dimensión, digamos así, inasumible prácticamente. Eh, Entre esos neurocientíficos, cabe destacar que uno de ellos, Wolfgang Prinz, hizo a ese manifiesto que mencionaba el doctor Chan Mora y que se publicó en la revista Gehirn und Geist, una especie de voto particular, una especie de, sí, de enmienda en la que, a pesar de que lo suscribía, él abogaba por una teoría de conjunto, por una teoría global que tuviera en cuenta todos los aspectos relevantes a la hora de explicar el comportamiento humano, y que no son solo aquellos que tienen una base experimental de carácter, digamos, biofísico. Esto es muy importante, en extremo importante, porque, digamos, lo que está en juego, en último término, luego podemos hacer un repaso en términos históricos en una presentación de dónde estamos ahora y de cuál ha sido la evolución. Es la imagen del ser humano, lo que los alemanes llaman el Menschenbild, y su comprensión en términos democráticos, ¿no? Entonces, esto eh, es algo necesariamente más complejo que lo que una sola perspectiva científica o de análisis, en este caso de carácter empírico o experimental, puede llegar a abarcar. Y esto es algo que vio muy bien Wolfgang Prinz, a pesar de suscribir aquel manifiesto. Tiene muchísimas implicaciones, muchísimas variables. Y, digamos, el único plano en el que podemos conversar, dialogar, es el de una ciencia supraitinerante como es la filosofía, que, por un lado, como digo, en el origen de la discusión sobre libertad de voluntad, se halla en un punto muerto, porque, como han, digamos,
manifestado distintos especialistas en la materia, eh, nunca se va a llegar a un punto de encuentro, a una clarificación en ese sentido, pero por otro lado nos da las herramientas para poder abarcar la realidad tan compleja que representa el comportamiento humano eh, desde suficientes ángulos y niveles de análisis como para no perder de vista cuestiones que sean importantes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si esto digamos, lo aterrizamos en concreto al ámbito del derecho penal, la reacción fue tan disruptiva debido a que el cuestionamiento que planteaba una tesis neurodeterminista radical sobre la base de la hipótesis que se podía corroborar con experimentos de que las decisiones no las toma como tal un yo consciente, sino que derivan de una actuación previa que desencadena el sistema límbico, de las que el sujeto no es propiamente consciente en el momento en el que cree llevar a cabo una conducta voluntaria. Esto podía, tomado en sentido estricto, querer decir que, en definitiva, no solo las personas que padecen algún déficit cognitivo o alguna enfermedad mental, sino ninguna persona en realidad podría ser hecha responsable de los actos, las conductas que comete y en último término, siguiendo, digamos, la imagen que en su día ya se planteó en los años 70 acerca del concepto material de la culpabilidad, de las piezas que van cayendo, al final no solamente caería el concepto material de la culpabilidad basado en la posibilidad de actuar de otra forma, sino de otro modo, el llamado alternativismo, sino el derecho penal como ahora lo concebimos y habría que plantearse algo totalmente distinto como un derecho penal, en definitiva, de medidas de seguridad para combatir la peligrosidad en el ámbito previo, etcétera. Es decir, este planteamiento que históricamente es conocido en derecho penal por los problemas que puede conllevar en regímenes autoritarios, ¿no? Una utilización autoritaria de un cambio de paradigma tan radical, puso en alerta a toda la dogmática penal y a sus figuras más relevantes Profesor en el ámbito nuestro. Eduardo Demetrio, aprovechando esta recapitulación tan importante que acaba de realizar, me parece interesante subrayar algo, justamente a partir de lo que usted indica. Es que en el siglo XX, a ver, aquella idea de la libertad para decidir ya ha sido puesta o ya fue puesta en entredicho antes, ¿no? Y eso deberíamos entenderlo porque en ese momento en que fue puesta en entredicho también hubo respuesta. A ver, con el psicoanálisis, Freud y sus discípulos cuestionaron esta noción diciendo que nuestras motivaciones para actuar tenían siempre un carácter subconsciente, no era producto de la intervención del yo consciente. Había un cuestionamiento fortísimo, ¿no? A la base misma del derecho penal de la culpabilidad. Ciertas perspectivas, además, en ciencias sociales lo hicieron, ¿verdad? Algunos enfoques planteaban que las circunstancias sociales en las que nacemos y nos socializamos son las que influyen de manera definitiva sobre las posibilidades que tenemos de decidir. En las ciencias naturales también procedieron a realizar objeciones de esta idea, ¿verdad? Diciendo que el ser humano no posee libertad para decidir y que más bien desde la investigación comparativa nos decían el comportamiento agresivo de los seres humanos muchas veces tiene raíces en un pasado tribal, en la genética. Ahora, lo que vemos ahora es simplemente el más reciente ataque contra la idea de la libertad para decidir.
No sé si usted convendrá conmigo que en realidad podríamos hacer una agrupación de esta serie de ideas que cuestiona la libertad, quizás simplificando demasiado en dos grandes grupos, ¿no? Primero podríamos hablar de un enfoque materialista, fisicalista, ¿no? Según el cual, estrictamente determinista, todos los fenómenos mentales del ser humano pueden explicarse desde una base completamente física, ¿verdad? Y otro enfoque que sostiene que el ámbito de lo mental es autónomo y no puede reducirse a lo físico. A ver, muchos de estos planteamientos no solo eh, ponen en entredicho la base misma del derecho penal de la culpabilidad, sino que ponen en entredicho el funcionamiento de toda nuestra sociedad, en las decisiones políticas, en la investigación misma, ¿no? Cómo escojo mi objeto de estudio para analizarlo, desarrollarlo desde un método científico, no sería producto de mi decisión, sino de un cerebro que actúa de manera independiente. Hay una hermosa parábola que revela una, una paradoja fundamental absolutamente y nos muestra, digamos, cuán contraintuitiva es la propuesta del determinismo radical, ¿no? Y es aquella imagen en que están reunidos, ¿no? Un viejo filósofo de la mente, un penalista y un neurocientífico que viene y presenta los detalles a color de las más recientes tomografías realizadas, donde muestra, ¿no? Para defender su idea de que no hay libertad de decisión, donde muestra cómo hay reacciones neuronales, ¿no? Antes de que haya decisiones marcadas por el yo consciente. Frente a esto, quienes venían a defender la idea de la libertad de decisión, el profesor de Derecho Penal, el filósofo de la mente, se muestran maravillados y dicen, con base en los datos que usted muestra, nos ha convencido y hemos decidido que no hay libertad de decisión. Es decir, nos enfrentamos a una paradoja irresoluble. Parece que el tema, justamente como usted lo presentaba, tiene una solución en vías de entender lo que ya desde hace mucho nos indicaba Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y es el hecho de que los conceptos, a pesar de que tienen formas idénticas, tienen contenidos de significados muy diversos. ¿Qué significa libertad de decidir en las ciencias duras y qué significa libertad de decidir en el derecho penal, en la vida política cotidiana, perdón, en la vida política de los países y en la vida cotidiana? Por ahí creo que podemos encontrar un camino de reflexión bastante fértil en la distinción de las causas y las motivaciones. Profesor, ¿qué le parece eso? Muchísimas gracias. Me da mucho gusto porque esta es una manera muy buena muy estimulante de desarrollar los contenidos. Es una reflexión muy inteligente. Yo también habría citado en primer lugar a Ludwig Wittgenstein por muchos motivos, ¿no? Hay que recordar que fue un filósofo que, creo yo, dio un salto cuántico en la filosofía hasta el punto de que en su época, lo cual debió resultar bastante duro para él, no fue entendido por sus contemporáneos. Recomiendo a este respecto la lectura del libro de Thomas Eilenberger, Tiempo de Magos, ¿no? Donde él es uno de los protagonistas y ahí el autor desentraña, bueno, las polémicas de las escuelas filosóficas de ese momento y se ve muy bien de alguna forma cómo él fue, digamos, de alguna manera incomprendido en el contexto filosófico de su época por dar un salto que eh, muy importante, ¿no? Bueno, digo esto porque, claro, al final son juegos del lenguaje, ¿no? Pero es importante detectar eso, identificar eso para poder avanzar en cualquier problema, ¿no?
A mi modo de ver, en gran medida, creo que conecto con la sensibilidad de la reflexión del doctor Chan Mora en este sentido. Eh, si vamos detectando y desmontando esos juegos del lenguaje, el problema se disuelve en gran medida. Um, es decir, creo yo que la reacción defensiva de la que hablábamos antes, si se lleva a sus últimas consecuencias, puede suponer de alguna forma caricaturizar el problema que los neurocientíficos nos están poniendo sobre la mesa y que, claro, para los penalistas lo vivimos como un desafío de forma especialmente intenso. Mm, porque, mm, como señaló alguien, digamos que ha sido un referente para todos los estudiosos del derecho penal, como Winfried Hassema, él llegó a decir en alguno de sus artículos sobre este problema que, de ser cierto lo que los neurocientíficos estaban queriendo explicar, todo nuestro mundo conceptual, el del derecho penal, se vendría abajo. Y eso dicho por un penalista que no había defendido ni mucho menos a capa y espada un concepto material de la culpabilidad basado en un poder actuar de otro modo de carácter eh, libre arbitrista sobre la base sobre una base de carácter retribucionista, sino que más bien se había caracterizado por lo contrario, ¿no? Incluso por una defensa del principio de proporcionalidad como posible sustituto o reemplazo del principio de culpabilidad, cosa con la que yo eh, eh, nunca estuve de acuerdo, por entender que el principio de culpabilidad comprende bastante más límites, garantías que el principio de proporcionalidad, pues resultaba chocante. Y resultaba chocante porque creo yo, esta es mi intuición, en el fondo, eh, ese mensaje de los neurocientíficos deterministas, que no era la primera vez que se producía en términos de desafío a nuestras convicciones, pero sí tenía matices nuevos que ahora aclararé, de gran relevancia, suponen poner en cuestión la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. O sea, la propia imagen que el ser humano tiene de sí mismo, es decir, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y de cómo nos concebimos en nuestra interacción con los demás. Y eso es algo muy sensible, porque tiene una parte claramente subjetiva, ¿no? Entonces, la parte, digamos, objetiva parecería poder quedar cubierta por los experimentos, pero la subjetiva, todo lo que en la filosofía de la mente se llaman los qualia, es algo que cada uno percibe de una manera distinta. Mm, intento explicarme. Como el doctor Chan Mora ya ha expuesto, había habido en los años 70 del siglo pasado ya, digamos, cuestionamientos muy importantes del concepto material de la culpabilidad en términos retribucionistas. Motivo por el cual una gran parte de la doctrina entendió que se podía seguir defendiendo un derecho penal de la culpabilidad, pero sobre la base de una perspectiva de carácter preventivo general, básicamente, ¿no? Es decir, una defensa de la legitimación del derecho penal desde la perspectiva preventiva y no retributiva. Todo ello con un argumento último, y era que el poder actuar de otra forma, lo que los alemanes llaman el Anders Handelkönnen, no se podía demostrar empíricamente y que, en sentido contrario, las ciencias del comportamiento, en particular la psiquiatría, en aquel momento que estaba empezando digamos, a arrancar, psicología cognitiva también, las ciencias que estudian el comportamiento humano, más bien lo que apuntaban era en la dirección de que el comportamiento, la conducta del ser humano está condicionada por muchísimos
factores que no permiten sostener ese postulado, al menos en los términos del alternativismo de carácter libre arbitrista. Pero el neurodeterminismo sostiene algo mucho más radical, y es que no se pueda demostrar el, 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 el alternativismo en este sentido, sino que se puede demostrar que tal cosa no existe. Es decir, lo que venían a poner relieve es que con la base experimental, los experimentos de Libet, de Benjamin Libet, que luego se vieron corroborados por otros experimentos, este famoso neurocientífico eh, americano, que luego se vieron, a su vez, digo, ratificados por otros experimentos en Reino Unido y en Alemania, con una base empírica se podía demostrar que nadie puede decidir de forma distinta a cómo lo hace, porque hay un condicionamiento previo del sistema límbico que, por ejemplo, Gerhard Roth dice que tiene la primera y la última palabra en la toma de decisiones. Claro, es ese prestigio de las ciencias empíricas sobre una base experimental a la que los que nos dedicamos a las ciencias sociales, a las Geisteswissenschaften, no tenemos claramente un acceso limpio. Podemos cuestionar las metodologías, cómo se ha hecho, etcétera, el alcance de las investigaciones, pero, digamos, no tenemos un manejo propiamente de esas técnicas, pues hace que los juristas y los penalistas nos hayamos, o sea, se haya, digamos, toda esta, los que representan toda esta reacción se hayan visto de alguna forma indefensos frente a tal postulado y lo que eso podía significar. Pero claro, hay que darse cuenta de que esta corriente del neurodeterminismo, en primer lugar, no es mayoritaria dentro de la neurociencia, ni tampoco es predominante, ni tampoco es unitaria en el sentido de que sea algo que se defiende como tal. En el ámbito de la neurofilosofía vendría representado por el llamado materialismo eliminativo de Patricia Charsland y algunos otros autores que entienden que el famoso dualismo cartesiano de mente-cerebro tendría que reconducirse eliminando por esa vía, digamos, lo que se llama los postulados de la psicología popular, la psicología del sentido común, que atribuye al ser humano, pues, creencias, deseos, tendencias, más o menos una idea generalizada de lo que los seres humanos nos atribuimos mutuamente. Entonces habría que terminar con ello e ir a una concepción puramente materialista, de ahí el materialismo eliminativo de la psicología popular, de los postulados de la psicología popular, donde todo quedaría, digamos, de alguna forma reconducido al cerebro. Bien, pero como digo, esa corriente, en términos de filosofía de la mente, hay que estudiarla muy bien, todas las polémicas que hay ahí, que son muy notables, muy importantes, con distintas corrientes, no es algo generalizado en la neurociencia. La neurociencia no niega con carácter general la libertad de voluntad, ni tampoco, ni mucho menos, la capacidad de aprendizaje del sujeto y por lo tanto de ir modulando y cambiando el comportamiento, sino todo lo contrario. Más bien, uno de los postulados que actualmente la neurociencia defiende con más claridad es el descubrimiento de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del ser humano de ir modificando su comportamiento y aprendiendo, cosa que incluso se puede ver en los experimentos con animales, ¿no? de laboratorio. ¿Pero a dónde quiero llegar con todo esto? Es que esos mismos neurocientíficos, preguntados por las repercusiones que tendría esto en términos de responsabilidad penal, primero parten de una base que creo yo que en términos de la dogmática jurídico-penal tradicional y de la teoría marco del derecho penal que representan los fines de la pena, había sido en gran medida superada.
Es decir, el derecho penal no tenía por qué verse anclado a un concepto material de culpabilidad de carácter puramente indeterminista sobre la base del retribucionismo. Eso creo yo que es un postulado que correctamente se había podido superar en un momento histórico determinado. Eso es otra cuestión que tiene que ver con cómo avanza el conocimiento en cada una de las disciplinas. Y por otro lado, en ningún caso abdican de que haya una reacción de carácter penal para regular la convivencia, lógicamente. Entonces, en último término, la cuestión fundamental es que hay que ponerse de acuerdo sobre cada uno, a partir de la metodología científica que emplea, con una base filosófico-conceptual lo bastante amplia como para no desconocer ninguna de las cuestiones importantes y sin poner en primer plano eh, necesariamente el método experimental, sino que, por ejemplo, los juristas también estamos en capacidad de, en diálogo con los neurocientíficos, o ahora que se ha abierto el campo hacia el ámbito de la inteligencia artificial, con los ingenieros, los informáticos, etcétera, de poder llegar a un punto de encuentro, cada uno con sus respectivos juegos del lenguaje, acerca del significado que atribuimos al conocimiento que vamos adquiriendo. Aclaro con esto para que, intento aclarar algunos puntos para que no quede, digamos, como algo excesivamente abstracto. Naturalmente que yo no menosprecio, ni puedo menospreciar porque sería contraintuitivo desde el punto de vista democrático, lo que los neurocientíficos, sean de una u otra corriente, dicen que han descubierto sobre el cerebro y que afecta al comportamiento humano. Ese es un punto de encuentro entre neurociencias y derecho, precisamente porque la neurociencia investiga cómo se produce el comportamiento humano y nosotros desde el derecho las consecuencias que hay que atribuir a ese comportamiento para evitar que se produzcan, en nuestro caso, por ejemplo, vulneraciones a bienes jurídicos de otras personas. Entonces, si yo como jurista, en este caso penalista, desconociera lo que la neurociencia me dice sobre las causas y los problemas que tienen que ver con el comportamiento humano desde el punto de vista de las ciencias de la vida, etcétera, pues estaría haciendo algo desde el punto de vista democrático contraintuitivo, porque la misión del penalista última es tratar de fundamentar la legitimidad de un sistema que reacciona frente a un comportamiento que vulnera bienes jurídicos, justamente para tratar de evitar que se sigan produciendo. Profesor, esto Y nos lleva, perdón, quería sí, sí. plantearle una pregunta. Eh, Simplemente por cerrar un poco esta cuestión, el problema último es cómo interpretamos y qué uso se hace de ese conocimiento que ahora tenemos, eh, y que nos da pautas y orientaciones para saber eh, cómo tenemos que modular esa respuesta. Lo dejo ahí. Claro, gracias, profesor. Justamente esta intervención tan eh, provocadora que acaba de realizar me lleva directamente a una pregunta fundamental, ¿no? Si desde del derecho penal pues hemos tomado una opción por un concepto material, ¿no? De culpabilidad y renunciamos a un concepto exclusivamente normativista, ¿no? De culpabilidad, pues entonces una pregunta fundamental que deberíamos irnos planteando a futuro es si podemos o no integrar dentro de los componentes del concepto técnico jurídico de culpabilidad algunos de los datos o hallazgos que está haciendo la neurociencia. A ver, tenemos la claridad de que el concepto de culpabilidad en cada uno de sus componentes básicamente es un concepto de dos niveles, ¿no?
tiene la estructura de un Zwei-Stufen-Begriff, es decir, un concepto de dos niveles. Lo tenemos clarísimo desde que para la determinación de la capacidad de culpabilidad se recurre, por ejemplo, a datos obtenidos por la psiquiatría forense, ¿no? Para luego realizar un análisis o una vinculación normativo-valorativa sobre la incidencia de una enfermedad mental, un grave trastorno de conciencia, en la capacidad de decisión o en la capacidad de comprensión. Bueno, justamente estaremos en la antesala, ¿no? De la reconstrucción del concepto de capacidad de culpabilidad según nuevos datos de la neurociencia sobre el desarrollo de estructuras y funciones neuronales. Vamos en ese camino y quizás la antesala de esta reflexión es justamente un poco retomando la crítica que usted hacía, es una clara comprensión o entendimiento de que el concepto de libertad de decisión escapa y escapa muchísimo a una comprensión o explicación construida exclusivamente desde la perspectiva de un tercero que observa objetivamente. A ver, expongámoslo de otra manera. Tenemos que problematizar si una teoría neurofisiológica del cerebro puede brindar una explicación adecuada de las convicciones mentales, de las intenciones prácticas, de las vivencias emocionales, eh, o únicamente de partir de entidades físicas básicas como los procesos neuronales. Esta pregunta es fundamental y ya lo dijimos, ¿no? Sabemos que el concepto de libertad de decisión, que significa algo en las neurociencias, no es aquello que intentamos permanentemente construir en el derecho penal. Pero esto nos coloca en una encrucijada fundamental. Bueno, ¿cómo vamos a recibir esa nueva información, esos nuevos conocimientos? Justamente un conocimiento que avanza y se transforma, ¿no? En las categorías de análisis que utilizamos para atribuir o no responsabilidad a una persona. ¿Habrá alguna posibilidad de integrar esos conocimientos en los conceptos de la dogmática penal, en la capacidad de culpabilidad en particular? Sí, muchísimas gracias de nuevo por dar otro impulso más a este conversatorio en términos, digamos, aplicativos. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias reales que estos conocimientos pueden llegar a representar para la actuación de los tribunales, no solo en materia de culpabilidad, sino de todo el esquema, digamos, que manejamos de la teoría del delito? A ver, si lo represento un poco en términos históricos, nosotros llevamos a cabo varios proyectos de investigación a partir del año 2000, bueno, 2005 por ahí en adelante. Y hasta ahora han aparecido dos obras colectivas en las que desde distintos ángulos y perspectivas analizábamos eh, el problema que estamos abordando en el día de hoy en dos fases, ¿no? Digamos, la primera, que fue la obra del año 2013, Neurociencias y Derecho Penal, nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico penal de la peligrosidad. Arrancábamos con estos cuestionamientos básicos y que eran imprescindibles en términos de concepto material de la culpabilidad, la recapitulación histórica que esto conllevaba sobre la libertad de voluntad, eh, y esa reconfiguración, digamos, del sistema de la arquitectura, a mí me gusta llamarle democrática, del sistema de consecuencias jurídicas del derecho penal, también a la luz de la investigación sobre el cerebro. Y digo esto porque aunque se atribuyó a todas estas corrientes en un momento dado, aparte de unas reminiscencias lombrosianas, de un darwinismo social, etcétera, que podía tener consecuencias nefastas, etcétera. Eh, si recuperábamos, digamos, la experiencia histórica de determinados modelos del derecho penal, aunque esto,
digamos, se planteó en estos términos en un momento determinado, había una cuestión democrática de fondo, que es la que acabamos de alguna manera, de poner sobre la mesa hace un momento, y es que la privación de la libertad y la legitimación, justificación desde el derecho penal de dicha privación de libertad sobre la base de la libertad de voluntad de carácter indeterminista, significa una carga de la prueba desde el punto de vista argumentativo, que tiene que ser lo suficientemente sólida y libre de dudas, y como mínimo se tiene que plantear desde el punto de vista metodológico, desde una perspectiva abierta a lo que otras ciencias tienen que decir. Claro, esto que acabo de decir queda totalmente, digamos, fuera de juego cuando se adopta una perspectiva estrictamente normativista, ¿no? Un poco parafraseando a Günther Jacobs, en el sentido de que desde la perspectiva científica que él adopta, clausurada, digamos, en sus propios términos y sus propios juegos del lenguaje, estos serían suficientes como para que no se vea, digamos, afectado en modo alguno por lo que las neurociencias o las ciencias empíricas en general, o las ciencias de la vida, tengan que decir, ¿no? Porque es de alguna manera autopoético el razonamiento, ¿no? No precisa esa legitimación externa. Em, pero también había otras vías, como es la propia filosofía del lenguaje, donde llegamos a una conclusión similar, ¿no? Si entendemos que dentro de nuestros juegos del lenguaje solo cabe la libertad de voluntad, en un sentido que forma parte del círculo de significados posibles de las palabras desde las cuales nos atribuimos unos a otros responsabilidad, pues también por esa vía, eh, que la filosofía de la mente se ha cuestionado abiertamente, pues podíamos llegar a una conclusión parecida, es decir, de clausura en este sentido, eh, desde la propia perspectiva del lenguaje. Pero claro, el problema para los penalistas sigue abierto. Sigue abierto porque lo que nosotros manejamos es algo extremadamente sensible, que es la atribución de responsabilidad sobre una base muy frágil y con muy poco apoyo empírico, ¿no? Entonces, eh, yo aquí sostuve en su momento, y sigo manteniendo ahora, que el derecho penal no es, no se puede sostener, creo yo, sobre el indeterminismo, que es de alguna forma una tesis todavía mayoritaria, como tampoco desde el determinismo mecanicista, que rechazo con igual contundencia, porque desde muy diferentes perspectivas se puede decir incluso que incurre en algún tipo de eh, especulación que es de alguna forma insostenible, ¿no? Y por otras muchas razones en las que, si ustedes quieren, después podemos entrar. Sino que más bien el derecho penal, como las ciencias forenses, son compatibilistas. Es decir, parten de la base de que bajo determinadas circunstancias se puede atribuir responsabilidad penal. El indeterminismo nos deja sin, de alguna forma, ya lo dijo von Lis, sin sujeto responsable, porque para poder atribuir responsabilidad penal tenemos que contar con alguien que desde sus propios motivos, razones, preferencias y condicionamientos actúa en un sentido determinado, y solo desde ahí podemos, bajo determinadas circunstancias, atribuir responsabilidad penal. Y ahora paso a la segunda parte.
Esto último es algo muy complejo desde todos los puntos de vista. Desde la perspectiva filosófica, siempre me gusta remitirme a Jürgen Habermas, quien en un artículo extraordinario en el que se confronta con todas estas tesis del neurodeterminismo, explica eh, o trata de explicar desde la perspectiva filosófica bajo qué circunstancias se puede hablar de conducta voluntaria, ¿no? Entonces hay un pasaje en el que él dice algo así como que el condicionamiento de la conducta por una serie de parámetros de carácter eh, cerebral, como es el sistema límbico, lo cual está fuera de cuestión, que realmente es así, así como otros muchos parámetros, me preocupa en la medida en que yo no me pueda atribuir retrospectivamente el comportamiento en foro interno. Lo cual no es una operación automática en virtud de la cual se pudiera hacer, digamos, una especie de previsión de cuándo sí y cuándo no, sino que es una operación, digamos, filosóficamente más compleja de argumentar. Mm, lo podemos ver en casos en los que, con ejemplos, ¿no? Casos en los que hay personas que, por ejemplo, porque tenían un tumor cerebral no detectado o alguna otra circunstancia, llevan a cabo comportamientos atroces. Hay ejemplos referenciados en la literatura científica sobre este tema, mm, y que tras llevar a cabo esas conductas no son capaces de dar razón de por qué las cometieron. Es decir, no hay una razón, no hay un motivo aparente, no hay, digamos, algo que permita al sujeto atribuirse retrospectivamente el comportamiento. Y tampoco como tal una enfermedad mental. En algunos casos se trataba de un tumor que estaba presionando la amígdala, una parte del sistema del cerebro, y estaba provocando ese comportamiento. Entonces, con esto voy a... Y claro, alguien dirá, ¿cómo se traduce eso en términos de la teoría del delito, de la operación que nosotros hacemos para atribuir responsabilidad penal más allá de los dictámenes periciales de carácter psiquiátrico? Y ahí es cuando en la fórmula que yo proponía entendía que el silogismo que se hace desde el punto de vista del compatibilismo es diferente que el que se hace desde el punto de vista del libre arbitrismo, desde el punto de vista del indeterminismo. Todos los casos difíciles, todos los casos problemáticos, en el silogismo, digamos, compatibilista, eh, no quedan fuera del ámbito de la responsabilidad penal. Mientras que en el que hacemos normalmente con los patrones normativizados que nos proporciona la nosiología psiquiátrica en términos de imputabilidad, etcétera, en principio podrían y normalmente quedan dentro del patrón en virtud del cual atribuimos responsabilidad penal. Bueno, y con esto quería dar el salto al segundo proyecto. En el segundo, la obra que publicamos en el año 2022, no por casualidad la titulamos Derecho Penal y Comportamiento Humano. Avances desde las neurociencias y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que todo esto había que aterrizarlo en términos de análisis inter y pluridisciplinar del comportamiento humano. Si hasta ahora habíamos tenido en cuenta la perspectiva de la filosofía, de la criminología, del derecho penal y procesal penal en sus distintas variables, eh, en el segundo proyecto teníamos que ver cuál era, en términos aplicativos, la importancia de esos nuevos conocimientos. Porque muchos discutían que realmente fueran a producir cambios efectivos. Entonces, tenemos que enfrentarnos a
una teoría del delito replanteada desde el punto de vista de esos nuevos conocimientos, introduciendo toda la variable de las ciencias forenses y, a su vez, la gran repercusión, lo cual nos sitúa en el nuevo escenario al cual ahora nos estamos enfrentando, de el análisis del cerebro en interactuación con la inteligencia artificial. Lo cual nos sitúa en términos epistémicos en una revolución, y aquí sí hablaría de revolución. Antes no, yo no era propenso y no me gustaba el término revolución neurocientífica, pero ahora creo que en interacción con la inteligencia artificial, bueno, como digo, sería objeto, digamos, de la segunda parte de esta conferencia, lo nuevo, lo que ahora estamos abordando. Sin embargo, nos sitúa en un escenario de consecuencias todavía desconocidas y en términos epistémicos de una envergadura realmente desconocida hasta la fecha acerca de cómo se produce el conocimiento y los riesgos que esto puede tener en verdad para derechos fundamentales de las personas. De ahí que se haya Eso abierto el concepto de los neuroderechos humanos. Ujú. estaríamos hablando también del tema de la responsabilidad penal de las máquinas, ¿no? Para Eh, cambiar algo aún más provocador. Así es, así es, así es. En efecto, es tan disruptivo digamos, lo que ahora tenemos ante nosotros que inclusive se ha hablado de la responsabilidad penal de la máquina de forma paralela a como se ha hecho con anterioridad respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco de la general de la discusión sobre inteligencia artificial y derecho penal, que por lo que afecta al tema, a nuestro tema, se traduce en neurotecnologías, Exacto. impacto sobre determinados bienes jurídicos y derechos fundamentales de las personas al punto de tener que urgentemente reaccionar para poder protegerlos. Eso es un tema maravilloso que podemos, y desde ya la invitación, profesor, que podemos compartir y gustosamente podemos escucharlo en otra reunión en la que espero que tenga la misma disposición para compartir con nosotros. Si usted me lo permite, ya en este punto de esta muy agradable conversación y exposición interesante que hemos venido escuchándole, yo me atrevería para ir cerrando en puntualizar sobre algunos de los temas que usted me parece que ha dejado más en claro, ¿no? Primero, la necesaria claridad de que detrás del concepto de libertad subyace lo que en términos de Wittgenstein se denomina como un juego de lenguaje, ¿no? Eso me parece que es un punto de partida fundamental. Es decir, la conocida afirmación de que las palabras obtienen sus significados dependiendo del contexto en que se les utiliza, y eso significa que el concepto de libertad de decisión tiene distintos significados en las ciencias neurológicas y en el derecho. Y ahí pues entramos con el tema de la inconmensurabilidad del lenguaje y cómo hacemos para vincular o si podemos o no vincular ambos significados de una disciplina y de otra, unificándolos en la dogmática penal, por ejemplo. Un segundo corolario o conclusión que yo me atrevería a extraer y que por supuesto someto a su evaluación para que usted nos diga qué le parece, es que uno puede, no solo puede, debe asumir una posición compatibilista en la que a pesar de los resultados de las más recientes investigaciones de las ciencias neurológicas, se puede y se debe trabajar en el derecho y en general en las prácticas políticas de decisión, de comunicación de nuestras sociedades democráticas, se debe trabajar con una idea de libertad de decisión. Lo contrario significaría condenar a la nada cada una de nuestras actividades, incluyendo la actividad de reflexión científica e investigativa, ¿verdad? Una idea de libertad de decisión y un concepto de capacidad de culpabilidad vinculado a una noción de libertad para motivarse. Ahora, esta es una conclusión mía.
ese concepto puede basarse racionalmente y debe basarse en una base empírica, suministrada también por las neurociencias. ¿Cómo integramos esa base en los conceptos de la dogmática penal? Es un trabajo que va a tocar hacer en las próximas décadas posiblemente. Finalmente, para el concepto de capacidad de culpabilidad, podríamos recurrir a un concepto de dos niveles, como ya lo hemos hecho, para integrar algunas categorías o conceptos básicos fundamentales sobre la idea de desarrollo de estructuras y funciones neuronales que podría ser valorado desde los conceptos de libertad, perdón, de voluntad y de conocimiento que tan sobradamente conocemos. Y ya para cerrar, profesor, para obtener una última impresión de su parte, eh, frente a la seducción que pueden estar provocando en la actualidad los resultados de la investigación neurocientífica que están seduciendo a muchos y seducirán a muchos más en Latinoamérica por el peligro y la erupción del autoritarismo cada vez más presente, una inclinación totalitaria de derechas e izquierdas que está moviendo al mundo. Eh, Me parece que frente a la seducción que esto está provocando, deberíamos concluir con algunas distinciones esenciales. Y para ello me sirve el escenario, ya en alguna ocasión lo había comentado, quiero comentárselo a usted, planteado por Platón en el Fedón, ¿no? Enfrentados a la pregunta, ¿por qué no huyó Sócrates de la prisión? Podemos pensar en dos tipos de respuestas, ¿no? La primera dirá porque sus pies y sus huesos no se movieron, ¿no? Aquí se responde acerca de las causas, las cuales pueden explicar el hecho de que Sócrates no huyera de prisión como cualquier otro resultado en el mundo físico, ¿no? Pero también podríamos plantear una segunda respuesta que indagará acerca de los motivos que movieron a Sócrates, ¿no? Y en esta perspectiva la respuesta indicará más o menos porque Sócrates siguió su daimonion, su voz interior, y a pesar de estar encerrado injustamente, quiso obedecer, en este caso, puede haber querido lo contrario, las leyes del Estado, obedecerlas. Los motivos determinan las acciones humanas, pero no las causan. Lo que diferencia a las acciones humanas de los hechos físicos es la estructura de su intencionalidad. Los seres humanos actúan para alcanzar objetivos que quieren lograr con sus acciones. Para poder reconocernos como sujetos actuantes es esencial que el concepto de culpabilidad penal en cada uno de sus componentes y cada uno de los conceptos que integran el concepto técnico jurídico de delito distinga entre causas y motivos y pueda atribuir para las acciones y decisiones de los seres humanos la posibilidad de motivarse racionalmente, en este caso para acatar o no las normas jurídicas. Profesor, su opinión de cierre, pues me permito compartir con usted estas ideas para escuchar su valoración de las mismas. Mm, Estoy muy, muy agradecido realmente al doctor Chan Mora por esta estimulante conversación. Es la forma perfecta de abordar una tarde como hoy, ¿no? Sobre cuestiones tan complejas. No he tomado nota porque tendría que haberlo hecho para acordarme todos los puntos importantes, pero bueno, voy a tratar de no olvidarme de ninguno de ellos, y si no, pues él me lo va a recordar. Mm, Creo que hay varias cuestiones que tendríamos que resaltar para cerrar, ¿no? Mm, una de ellas que me surgía inmediatamente, que he comentado en alguna ocasión, es que esto que estamos de alguna forma comentando no es tan obvio como a primera vista podría parecer, sino que se enfrenta a multitud de resistencias. Es decir, hay una resistencia social, cultural, científica incluso, para aceptar el conocimiento en general.
Trasladado a otros ámbitos, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Digamos, los terraplanistas y qué sé yo, ¿no? Personas que no aceptan la evidencia científica que se tiene ya desde hace mucho sobre algunas cuestiones muy importantes, ¿no? De hecho, se cita mucho, lo citaba el profesor Francisco Rubia, que es uno de nuestros científicos neurodeterministas en alguno de sus libros, no sé si en El fantasma de la libertad o alguno así, citaba o señalaba que el descubrimiento, ¿no? del inconsciente por Freud, que era mencionado al principio también por el doctor Chanmora, eh, había sido, digamos, una de las grandes decepciones que habían seguido a otras previas en términos históricos del orgullo humano y que el descubrimiento de que el ser humano no es libre en el sentido de que él como el ser humano en general se lo representa para tomar o adoptar decisiones, podía ser la cuarta gran decepción, ¿no? Para el orgullo del ser humano en estos términos. Lo que quiero decir con esto es que el descubrimiento del inconsciente por Freud o ahora el que las neurociencias sean capaces de darnos ciertas claves sobre cómo funciona el cerebro humano y que esto nos aparte de la concepción que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la capacidad de adoptar decisiones, es un reto para las creencias previamente arraigadas que tenemos, ¿no? Y claro, hay resistencias, hay resistencias. eh, Trasladado a términos del derecho penal, las resistencias pueden llegar al punto de seguir operando con los mismos juegos del lenguaje en este sentido de la dogmática jurídico-penal de una teoría del delito que, digamos, no incorpora esos nuevos conocimientos. Claro, la cuestión no es sencilla, pero hay algunos países de nuestro entorno en los cuales las pruebas neurocientíficas se han aceptado como para, digamos, hacer un pronunciamiento en el sentido, en este caso, de la inimputabilidad penal. En el caso español tuvimos una sentencia en la que el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión, en la que se presentaron por parte de la defensa pruebas de carácter neurocientífico, pero a las que, a pesar de que ponían en evidencia determinados déficits orgánicos en el cerebro, no se les concedió el peso suficiente porque se consideraba que, a pesar de eso, el sujeto conocía lo que hacía y quiso hacerlo. Claro, pero ese conocer lo que se hace y querer hacerlo, a pesar de la existencia de déficits en el cerebro sobre la base de unas pruebas cuya fiabilidad se puede, lógicamente, discutir, como no podía ser de otra forma, ¿no? En el Estado democrático se puede discutir, pero no se puede desconocer. Lo que pasa es que una forma de no atenderlas es no atender, digamos, lo que nos están diciendo sería seguir adoptando un juego de lenguaje en el que, a pesar de eso, afirmamos que el sujeto conoce, tiene la capacidad cognitiva intacta y guía su comportamiento de acuerdo a esa comprensión. Claro, creo yo que ese tipo de resistencias en términos culturales es lo que de alguna forma es algo a lo que de alguna forma nos estamos enfrentando. Es decir, el cerebro es un órgano que puede padecer
determinados déficits que pueden incluso provenir desde antes del nacimiento, de tipo orgánico o también de tipo funcional, que tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de los neurotransmisores, determinadas sustancias que regulan los impulsos o el control de los impulsos, etcétera. Bueno, sobre eso cada vez tenemos más estudios, cada vez tenemos más evidencias y las ciencias forenses están bajo el influjo de esas investigaciones y avanzando en esa perspectiva, digamos, integradora, donde la nosiología psiquiátrica tradicional, por decirlo de alguna forma, no alcanza a, lo suficiente como para tener un valor explicativo en todos estos casos. Entonces, claro, ¿qué debe hacer un derecho penal democrático? Creo que tiene que modificar la amplitud de las gafas que utiliza para contemplar esa realidad tan compleja a la que se enfrenta, sin desproteger, pero, digamos, no atribuyendo responsabilidad penal sobre una base incierta o no suficientemente clara, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que, de la misma manera que las neurociencias no pueden por sí mismas, ni las ciencias empíricas en general, abarcar el concepto de la libertad, tampoco las ciencias jurídicas, en este caso la ciencia penal ni la teoría del delito, con sus solos instrumentos, puede resolver todos los problemas. Y de hecho, algunos de los estudios de los que mencionaba admiten que las neurociencias pueden arrojar luz sobre problemas tan complejos como la delimitación entre supuestos de ausencia de acción y, y exclusión de la capacidad de culpabilidad, o la delimitación entre el dolo eventual e imprudencia consciente, etcétera. Es decir, problemas muy complejos de la teoría del delito para los que hasta ahora nos hemos manejado con ciertas aproximaciones sobre la base de formulaciones generales, de teorías que nos permiten discriminar. Pero no podemos caer, digamos, en una posición en la que justamente cuando las ciencias que se ocupan de averiguar qué sucede dentro del ser humano cuando toma decisiones nos pueden ayudar, menospreciar, digamos, ese punto de vista, ¿no? Es decir, nos puede resultar útil. Tercera reflexión es que no debemos abdicar de lo que ya sabemos. Es decir, porque alguno puede pensar que esto significa, bueno, renunciar totalmente a lo que se ha venido haciendo. Y yo creo que no, que lo que sucede es que tenemos que enriquecer nuestro campo de vista, nuestro instrumentario conceptual, ampliándolo cuando sea necesario. Y alguien puede pensar, claro, pero nosotros somos juristas, no somos neurocientíficos. Sí, pero quienes deciden, que son los jueces y magistrados, no tienen más remedio que aproximarse a esas otras ciencias. Lo digo porque en algún foro sobre estas cuestiones observaba cómo había algunas resistencias desde el punto de vista de eh, la función del juez. Al menos en el sistema español, los dictámenes periciales no tienen un valor vinculante, sino que el juez debe ponderarlos, examinarlos, valorarlos a la hora de tomar una decisión. Tienen naturalmente un carácter orientador, pueden ser contradictorios en sentido diverso y el juez, el magistrado, no tiene más remedio que aproximarse a estos problemas. Es verdad que en el día a día, un juez, un magistrado, un abogado o
cualquier operador jurídico podría pensar, pero bueno, ¿cómo voy a resolver yo una cuestión que en el fondo último es filosófica y tan controvertida como la libertad de voluntad? Y es cierto que sería exigir demasiado, pero desconocer lo que ahora se sabe sería exigir demasiado poco. Es decir, hay que hacer un intento y un esfuerzo por tratar de comprender lo que ahora sabemos, lo cual va a ser necesariamente polémico porque hay que interpretarlo. Claro, Y ahí llegamos a otro punto que usted también mencionaba en su reflexión en algún momento, y es que hay que estar muy alertas y muy pendientes, y usted ha escrito algún artículo en esa dirección que me ha parecido muy estimulante, em, sobre otro aspecto que está de alguna manera ahí conectado. Y es que, claro, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el uso que se hace de ese conocimiento o la manipulación que se haga del mismo, ¿no? Podemos citar, bueno, el famoso caso de Oppenheimer, ¿no? En la película eh, que, que ha sido tan famosa últimamente, donde, claro, se pueden obtener determinados conocimientos, pero en primer lugar hay que interpretarlos, hay que estar muy cuidadosos con el alcance que se le dan, qué significan, qué repercusiones pueden llegar a tener aplicados en un sistema preexistente, que es el sistema en virtud del cual atribuimos responsabilidad penal y que tiene mucho que decir a ese respecto, ¿no? En el caso nuestro. Y luego también las manipulaciones que se pueden hacer de ese conocimiento en términos políticos pueden ser totalmente ajenas a ese sistema. Es decir, que las tergiversaciones, un ejemplo, es que las tergiversaciones que se pueden hacer y se han hecho en términos, por ejemplo, del llamado derecho penal del enemigo, que es a lo que me refería antes, manipulando la arquitectura democrática del sistema de consecuencias jurídicas, no tenían, digamos, nada que ver con las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que los nuevos conocimientos se puedan utilizar en ese sentido. Claro, por eso cuando se decía por algunos detractores, ¿no? de, mm, de la necesidad de estudiar estas cuestiones, de involucrarse, digamos, en estas cuestiones, abriendo la puerta a la posibilidad de que en algunas cosas tengan razón, que haya algo de razón en esos planteamientos, señalando que en ese caso cualquier concepto de libertad que utilicemos para cualquier cosa se vería, eh, digamos, se vería completamente anulado. A mí me parecía que era un planteamiento demasiado amplio eh, porque la libertad, en primer lugar, es un concepto inabarcable. Y en segundo lugar, tiene muy distintas manifestaciones, incluso dentro del ordenamiento jurídico. En un momento yo he llegado digamos, a defender la idea de que no se puede privar de la libertad sobre la base de un concepto de libertad así planteado en términos indeterministas del libre albedrío, sin más, sino que tenemos que justificar y sobre nosotros recae la carga argumentativa de por qué privamos de libertad, invocando la libertad, ¿no? Y qué tipo de libertad. Bien, pues con esto de alguna manera ya quería concluir, no sin señalar algo relativo a la última reflexión. La última reflexión tiene una gran profundidad porque implica discriminar entre motivos, razones y causas. ¿Qué es lo que está detrás de que podamos atribuir responsabilidad penal? De los silogismos sobre la base de la regla, excepción, en virtud de los cuales lo hacemos y sobre la base de qué sistema. La teoría del derecho es un sistema muy complejo que empieza afirmando que hay una
conducta, digamos, voluntaria y a partir de ahí va descendiendo en distintos niveles, ¿no? Um, Triple escalón valorativo secuencial en la perspectiva más general, que nos permite llegar a una conclusión u otra. Pero cómo juegan esos motivos, razones y causas, en último término, sobre la base de lo que algún filósofo ha llamado las preferencias, es de nuevo un juego de lenguaje muy complejo, en el que interviene algo que el doctor Chan Mora también mencionaba, y es el valor de la perspectiva de la tercera persona o de la primera persona. En línea de principio, el juicio en virtud del cual atribuimos responsabilidad penal es un juicio de heteroimputación jurídica, ¿no? Algunos autores, como por ejemplo Isa Merkel y Gerhard Gott, ponían el ejemplo de que si un esquizofrénico se presenta ante el juez y afirmando que es responsable penalmente porque actuó queriendo hacerlo y plenamente consciente de lo que hacía, ante un dictamen pericial señala que el sujeto padece una esquizofrenia o alguna otra enfermedad grave de ese tipo, desde el punto de vista de la catalogación en la nosiología psiquiátrica, pues no le atribuiría responsabilidad penal. Lo que no significa, como usted bien señalaba, que la perspectiva de la primera persona no tenga una notable importancia desde muy distintas perspectivas. Otra cosa es que esa perspectiva de la primera persona, en virtud de la cual el sujeto cree o no actuar libremente, sea la predominante a la hora de justificar la responsabilidad, porque existen muchas evidencias y corroboraciones desde distintos ángulos en el ámbito de la neurociencia que nos indican que el sujeto puede creer actuar libremente y, sin embargo, no serlo. Entonces, este es el gran dilema al que nos enfrentamos. Muchas gracias, profesor. Para cerrar, eh, una idea que siempre me ha parecido inspiradora. Ciertamente en las ciencias jurídicas y sobre todo en la práctica de la jurisprudencia, a veces, y lo digo con el mayor respeto, es solo una metáfora, ¿verdad? La imagen que se me viene a la mente es la imagen de un perrito dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para echarse en el mismo sitio, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la única manera en que la ciencia del derecho puede avanzar es mediante la duda, ¿no? La duda como una actitud vital, ¿no? Sabemos que está enfrentada a esas resistencias, ¿no? Del poder, de conocimientos establecidos, de puestos en determinadas estructuras políticas, pero si lo que estamos defendiendo es esencialmente también la libertad de pensar, pues tenemos que seguir manteniendo esta actitud vital de duda. Eh, Muchas gracias, profesor, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Eh, Gracias, toda nuestra gratitud, cariño y respeto para usted y gracias por permitirnos seguir dudando. Muchas gracias, profesor. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor y un placer. Y además debo decir que ha transcurrido justo en los términos que a mí más me gustan, ¿no? Que es en una forma de diálogo. Y como usted bien ha dicho, yo creo que a lo que nos dedicamos los profesores universitarios es justamente a sembrar dudas, ¿no? Que es una muy buena forma de aproximarse de alguna forma a la idea de conocimiento. Millones de gracias. Gracias, profesor, y buenas tardes. Igualmente.